Hola, comenzamos hoy con la tutoclase sobre la unificación alemana. Lo primero, aquí os pongo un mapa del proceso. Podéis pausar el vídeo y contemplarlo mejor después de haber escuchado la explicación. Después debemos centrarnos en la definición. Siempre os pido en vuestros resúmenes que comencemos por una definición del proceso. Y sabéis que siempre os pido que comencéis comentando qué fue, dónde sucedió, cuándo sucedió y que ya después añadáis esa información que completa lo que estamos definiendo. En este caso os pongo una definición que cumple lo que os suelo pedir. La unificación de Alemania fue un proceso histórico que consistió en qué? En la unión de los 39 estados alemanes de la Confederación Germánica, ahora explicaremos lo que era, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, aquí estamos diciendo cuándo, en Europa Central estamos ya explicando dónde, y aquí añadimos ya la información que completa la definición, que finalizó con la creación del Imperio Alemán en 1871, reuniendo diversos estados, hasta entonces independientes entre sí, tales como, y os pongo varios ejemplos, Prusia, Baviera, Sajonia. Después de definir el proceso de acontecimiento histórico, os pido que hablemos de las causas o antecedentes de este proceso. Aquí tenéis enumeradas las más importantes. La primera de ellas, desde el Congreso de Viena, el territorio que hoy conocemos como Alemania no constituía un estado como tal, sino que se encontraba constituido por nada más y nada menos que 39 estados. Estos 39 estados alemanes configuraban lo que se llamaba la Confederación Germánica, recordad que la citábamos en la definición. Luego, no formaban un estado en sí, como os estoy diciendo, sino que se trataba de estados independientes con determinadas alianzas entre ellos. La cuestión económica está, por supuesto, como siempre, entre las causas de este proceso de unificación, de tal manera que en 1834 nace la Unión Aduanera o Zollverein. Varios estados del norte van a conformar esta unión. ¿Para qué era? Para facilitar el comercio y ahorrar aranceles a los comerciantes que iban pasando de unos estados a otros. Por otro lado, tenemos las ideas nacionalistas que explicábamos en vídeos anteriores. Se sentían, en este caso, los habitantes del territorio que conforma Alemania como los sucesores del anteriormente conocido como Sacro Imperio Romano Germánico. Si os acordáis, este imperio lo hemos explicado despacito y lo hemos estudiado cuando hablamos de la Edad Moderna. Es ese imperio del que fue emperador Carlos I de España y V de Alemania. Pues bien, la población que queda en estos 39 estados, repartida en esos 39 estados, tiene ese sentimiento de pertenencia común a algo más grande y de herederos de este gran imperio del que estamos hablando. No menos importante es que en la Europa que ha quedado tras el Congreso de Viena, este nuevo estado que puede surgir sería una potencia fuerte frente a otros estados europeos. Antes de continuar, me parece importante aclarar la diferencia entre el Estado y la nación. Hablamos de Estado y nación muchas veces indistintamente y parece que son sinónimos, pero no es así. ¿A qué nos referimos con Estado? Fijaros que os lo pongo aquí. Un Estado puede contener varias naciones y o nacionalidades. Esto parece complejo, pero luego en realidad es muy sencillo. Es el caso, por ejemplo, del Estado actual español, y así lo vais a entender fenomenal. De ahí nuestras distintas comunidades autónomas, por ejemplo, o los movimientos recientes del independentismo catalán que han dado lugar a distintos conflictos. Dentro de un propio Estado puede haber varias naciones. ¿Por qué? Porque un Estado es un concepto que se va a referir a la organización política que integra a una población, es decir, la gente que vive en un determinado territorio bajo una misma autoridad. El Estado español integra a todos los españoles, que somos personas que vivimos en este territorio que está dentro de las fronteras de lo que llamamos España. ¿Qué sucede? ¿Hay una sola nación española? No, hay varias nacionalidades dentro de España, precisamente. ¿Por qué? Porque la nación es un concepto más cultural, histórico, sentimental. Fijaros que os dice, la nación ya no tiene que ver tanto con los límites políticos, ni con un gobierno que nos una a todos, sino que es un concepto histórico, cultural, que hace referencia a ese conjunto de personas, es decir, personas que vivimos en un lugar, que puede ser un lugar o en varios lugares, que tenemos en común pues una lengua, una historia, una cultura, un conjunto de tradiciones. Por ejemplo, en España, pues no nos sentimos igual de arraigados, por ejemplo, los madrileños, que somos de mayoría madrileños, por ejemplo, en el CEPA, no nos sentimos igual de arraigados a las costumbres, vamos a decir, andaluzas. Sin embargo, si vamos a Andalucía, pues allí tienen una serie de tradiciones
que están arraigadas y que las sienten como una herencia cultural común. Lo mismo sucedería si nos vamos a Galicia. Allí van a hablar, por ejemplo, el gallego. Todas sus gentes van a hablar el gallego en el ámbito familiar, o la inmensa mayoría de ellos. Y nosotros llegaríamos allí y tendríamos que pedir que nos hablaran despacio porque no sentimos esa lengua como nuestra, porque no tenemos esa herencia cultural. Por ello, dentro de un mismo Estado, que es una delimitación política artificial, pues surgen una serie de sentimientos, de culturas, que son las distintas naciones, que tienen que ver mucho con su tradición histórica. Volviendo a la unificación, una vez aclarado esto, tenemos que destacar a sus principales impulsores. El primero de ellos, Guillermo I de Prusia. Prusia, junto a Austria, será uno de los estados más poderosos de la Confederación Germana. Guillermo I de Prusia, estará ayudado por el canciller Otto von Bismarck y por este otro personaje importante, llamado Moltke, el viejo en este caso, porque su hijo tendrá un papel importante posteriormente en la Primera Guerra Mundial, que será el jefe del Estado Mayor Militar de Prusia. Hemos hablado de la definición, de las causas o antecedentes, y ahora tenemos que hablar del desarrollo, en este caso de las fases de la unificación o del proceso unificador. La primera de las fases es la Guerra de los Ducados. Aquí se produce una alianza entre Prusia y Austria. ¿Para qué? Para anexionarse, es decir, juntarse o hacerse con los ducados daneses de Dinamarca. Estos dos ducados que aparecen aquí tenían una mayoría de población alemana. Concluida esta fase con la anexión de esos dos ducados, o sea, conseguido lo que se pretendía, se inicia lo que se conoce como la Guerra Austro-Prusiana, provocada por las diferencias que había entre estos dos grandes estados por el reparto de los ducados anteriores. La finalización de este proceso será la victoria prusiana en Sadow. No sé si lo habéis oído, pero bueno, mis gatas han querido opinar. Llegamos entonces a la tercera fase, lo que se conoce como Guerra Franco-Prusiana, que se produce entre 1870 y 1871. ¿Qué se pretendía en este momento? Pues obligar a los estados del sur a apoyar a Prusia frente a Francia. Prusia consigue derrotar a Napoleón III, gobernante del Imperio francés en ese momento, y Francia pierde estos territorios que van a aparecer mucho próximamente en lo que expliquemos, que serán Alsacia y Lorena. Guillermo I es nombrado emperador del Segundo Reich alemán en el 1870, es lo que conocemos ya como la Alemania unificada. Una vez resumido el desarrollo, tenemos las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia fundamental de la unificación alemana? Pues como es lógico, la creación de una nueva potencia, Alemania. Aunque es lógico, es obvio, lo decimos. El nuevo imperio, que intentará pues conseguir colonias en África y va a chocar, por lo tanto, con otras potencias importantes en el momento, como son los británicos y los franceses, o sea, Gran Bretaña y Francia. Junto con otras circunstancias, esto va a desembocar en una serie de alianzas con estas y otras potencias importantes del momento que se van a mantener hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. La cuestión colonial unida al imperialismo estarán muy relacionadas con todo lo que va a suceder a partir de ahora y con ese conflicto tan importante llamado la Gran Guerra. Espero que os haya quedado más o menos claro. Cualquier duda escribidme y nos vemos en el próximo vídeo. Muy buen día, hasta luego.